Story time de cómo descubrí ya en edad adulta que lo que me pasaba era que tenía varias enfermedades raras y no ningún trastorno psicógeno o patología psiquiátrica, como venían diciéndome desde hacía una década. Mi historia es larga, compleja, pero súper interesante, así que te invito a quedarte porque no habrás oído nada igual y creo que ni parecido. Así que, sobre todo si estás en búsqueda de diagnóstico o tienes síntomas y no te saben encontrar el qué, escúchame porque igual te puede servir o te va a ayudar. Pues la verdad es que mi historia, cuando ya entendí que tenía enfermedades raras, pude mirar hacia atrás y entender que mis síntomas ya empezaron siendo muy pequeña. Pero como eran síntomas muy diferentes entre sí y que se espaciaban en el tiempo, pues no caíamos y nadie se dio cuenta, porque además tengo 42 años y en esa época pues pediatría no era como ahora, aunque con las enfermedades raras sigue siendo un problemón el tema del diagnóstico porque se tarda muchísimo, pero imaginaos pues en esa época todavía más. Así que bueno, lo primero relevante que pasó fue que con 3 añitos yo ya tomaba hierro, suplementos de hierro, porque no comía nada bien. Y en una caída un día, una caída súper tonta, pues nada, me quedé como coja y estuve varios días siendo coja, pero es que no me quejé en exceso ni nada. Me llevaron al hospital y bueno, les llamó la atención que siempre tenía muchos morados, ¿no? Pero además, al hacer la radiografía, pues vieron que era una fractura encajada en la tibia y yo no me quejé. Y lo peor es que haciendo revisión, hicieron más radiografías y vieron que la clavícula también la tenía rota de no se sabía cuándo y se había soldado sola. Así que eso ya les alarmó muchísimo y mis padres pobres pues fueron cuestionados de malos tratos pues a saco. Y lo pasaron fatal, pero bueno, se aclaró la cosa y quedó claro que no era un tema de ellos, sino mío. Así que bueno, la verdad es que como queda claro, tengo un soporte del dolor, ¿no? Un lindar del dolor muy alto, porque romperte huesos sin quejarte no es muy habitual, la verdad. Así que bueno, de ahí seguimos con que me empecé a quejar de dolores de tripa, que en una ocasión en primaria me desmayé, me acuerdo que me desperté y estaba todo el patio allí mirándome, me llevaron de urgencias y notaba hormigueos en las piernas y lo dije, pero bueno, se lo tomaron como que quería llamar la atención o no sé, no me hicieron mucho caso, la verdad. Con 12 añitos o así, ya en esa época me dolía mucho la barriga, de manera como más recurrente, y ya me habían llevado bastantes médicos, pero no le daban mucha importancia. Y el tema de la pérdida de conocimiento volvió a pasar, que estando en un evento viendo motos y tal y cual con mis hermanas, me desmayé y me caí por unas escaleras rodando. Y bueno, en esa ocasión creo que fue un tema de azúcar o así, que me descompensé, pero igual, ¿no? La cosa quedó ahí y ya está. Entonces, a los 13 tuve un episodio muy potente de dolor, vómitos, ya empezaba a tener como de manera cíclica esos dolores tan intensos de barriga que cuando vomitaba, los propios espasmos me calmaban el dolor. O sea que era un dolor súper fuerte y me duraba, no sé, pues un par de días, 3 días y luego remitía y ya está. Pero claro, esto en esta ocasión fue a más, me llevaron de urgencias, no me hacían mucho caso tampoco. Recuerdo que en esa ocasión el médico era bastante borde y me cuestionaba y hubo un momento en el que ¡buah! Le vomité encima y bueno, fue un vómito de bilis amarilla muy desagradable y el hombre se quedó ahí como yo pensé, ala, pues toma, ahí te lo llevas. Y bueno, pues en ese momento me encontraron un quiste en el ovario izquierdo que tuvieron que operarme y pensábamos que era eso, que ya habían encontrado el qué y bueno, pues nada más lejos, ¿no? O sea, ahí no había ni empezado absolutamente nada. Entonces, bueno, lo entendimos pronto porque los dolores de tripa siguieron y los vómitos también y eso era pues eso, cada X tiempo pasaba y ya sabíamos que, bueno, vendría, estaría y se iría y así fue. Durante años cuando veo de urgencias, pues no, un cólico nefrítico, un colon irritable, bueno, este tipo de diagnósticos de cajón desastre un poco, ¿no? Que meten ahí lo que no les cuadra. Entonces, bueno, así estuve hasta los 18. Pues con 18 años empecé a tener unos sangrados como muy prominentes y bueno, me vieron que tenía un quiste en el ovario derecho, que tenía la matriz pues envejecida prematuramente, que la cosa pintaba bastante mal. Estuvieron a punto de hacer una histerectomía, pero por suerte la cosa haciendo un tratamiento se pudo ir controlando y pocos años más tarde fui madre. Y al cabo de 2 años más fui madre otra vez, por segunda vez. Así que fui madre muy jovencita, algo
personal que yo quería y así fue. Y bueno, pues creo que tenía 23 años cuando empecé con todo esto, 23, 24 años, que empecé a tener pérdidas de conocimiento, pero de golpe. O sea, recuerdo que empecé a estar como muy cansada durante una época, a perder peso, con estos episodios de dolor de tripa y vómitos que iba teniendo. Y bueno, eso, que en ese momento empecé a desmayarme. Con los desmayos venía como una rigidez corporal, incluso una especie de temblor, pero no eran crisis convulsivas en sí, sino que, bueno, pues hacía estos episodios y evidentemente era muy escandaloso, cada vez iba teniendo más y bueno, ya los primeros días fuimos a urgencias, en urgencias analítica normal, todo normal para casa, volví a tener, me volvían a llevar, entonces al final me hicieron un electroencefalograma y a la que vieron que no eran crisis convulsivas de origen epiléptico, pues ya fue esto psiquiátrico. Esto es de origen psicógeno, tienes crisis psicógenas, que es un tipo de crisis que se dan en psiquiatría, y ya está. Y claro, yo en ese momento, pues, ¿qué iba a hacer, no? Si me estaban diciendo eso, pues era eso. Entonces, bueno, la cosa era que las crisis se adueñaron de mi vida, yo no podía estar sola, era súper joven y estaba súper enferma y bueno, pues lo pasamos muy mal, la verdad, porque además yo tenía a mis hijos pequeños, era un show y yo iba perdiendo peso, cada vez estaba peor, no me encontraban nada, según ellos, porque ya habían dictaminado que lo mío era psiquiátrico, entonces me llegó al punto de que cuando tenía las crisis ya directamente me llevaban a psiquiatría, incluso me ofrecieron ingresar en agudos de psiquiatría para controlarme y claro, llegó un punto que tuvimos que decir que sí, porque ya no sabíamos qué hacer, o sea, yo así no podía estar y ya era una manera como de decir, bueno, voy a intentar poner de mi parte para ver qué. Así que bueno, pues medicada hasta las cejas, en agudos de psiquiatría, que fue horroroso, horroroso, porque el maltrato que hay hacia el paciente psiquiátrico, ni, vamos, no es ni medio normal, que, vamos, yo en esa etapa aluciné, porque los primeros que estigmatizan la psiquiatría son los propios profesionales, demasiadas veces. Y ahí es cuando yo empecé a sufrir, pues, un maltrato, vamos, brutal a nivel institucional, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Porque cada vez que tenía esas crisis, lo que hacían era hacerme maniobras, estimulación dolorosa, que le llaman, para ver si fingía o no. Y la estimulación dolorosa constaba de apretarme la mandíbula fuerte para ver si me despertaba o no, a apretarme el esternón fuerte para lo mismo. Una vez me estimularon las fosas nasales con una jeringuilla sin aguja, vacía, pero insuflando aire ahí a saco, que me provocó una hemorragia nasal. A todo esto, evidentemente, interpusimos quejas. Luego, encima, para postres, resulta que me ponían benzodiazepinas para calmarme y como tengo mi patología, que es normal que pase esto, pero en ese momento no teníamos ni idea, cuando me daban las benzodiazepinas yo hacía un efecto paradójico, que quiere decir que hacía el efecto totalmente contrario. En lugar de calmarme, me alteraban. Claro, ¿qué pasaba? Pues que si las personas que me tenían que cuidar me estaban haciendo daño y encima me ponían la medicación que me alteraba a tope, pues yo estaba ahí, vamos, o sea, que me comía a alguien. Entonces ellos lo tenían perfecto, pero perfecto, perfecto para decir, guau, ¿lo veis? Es que esta chica está mal de la cabeza, porque yo estaba ahí salida de mí, ¿no? O sea, y en realidad, claro, cuando lo valoras desde la perspectiva, teniendo toda la información, se entiende lo que me pasaba, pero en ese momento lo único que sabíamos era que nos decían que lo mío era de aquí y que, bueno, mi familia que me conoce sabían que no era así, pero claro, tampoco podíamos hacer nada más. O sea, era lo que nos decían, pues era lo que había. Y así estuve varios años, hasta que llegó un punto en el que las crisis se complicaron cada vez más y tuvieron que inducirme al coma, porque durante las crisis hay unas enzimas que cuando se contraccionan los músculos tanto, se elevan, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos cualquier esfuerzo a nivel muscular, se elevan y es normal, pero en ese momento a mí, si tienen que estar entre 40 y 100, por decir algo, a nivel de analítica, pues yo las tenía 800, o sea, una burrada, porque no paraba de tener crisis y más crisis y con esas contracciones, ¿no? Y entonces mis riñones estaban a punto de colapsar y estaba a punto de hacer un fallo multiorgánico y entonces la manera fue pues inducir un coma. Y bueno, a partir de ahí pues empezaron las cosas a tomarse un poco más serias, pero ellos seguían diciendo que lo mío era de origen psicógeno y bueno, claro, mi familia alucinaba, ¿no? Porque era como, a ver, porque ellos decían que era como una llamada de atención que yo estaba haciendo por ser madre joven y no sé qué y no sé cuántos y mi familia decían que no, que no era así, que ellos sabían cómo era yo y que
tenía muchos más recursos para, para hacer como para tener que hacerlo así, que no tenía ningún sentido lo que les estaban diciendo. Entonces, bueno, también la pelea venía con ellos de que, jolín, pues hay muchas posibilidades a nivel fisiológico para que estas cosas puedan pasar, muchas respuestas a intentar descubrir, y ellos enseguida lo derivaron para psiquiatría y no me siguieron haciendo pruebas. Entonces, claro, no miraron a nivel endocrino, no miraron a nivel cardíaco, ni las glándulas adrenales, ni nada. O sea, así que bueno, ahí empezó el rifirrafe y sí que llegó un punto que hicimos interconsulta con otro hospital y cuando estaba ingresada en psiquiatría, pues se pidió interconsulta, me dieron visita, fue mi pareja de ese momento con toda mi historial clínico y les contó la situación y entonces en el otro hospital me cogieron como paciente, pedí el alta, me fui para allá, ingresé y empezaron a hacerme tandas de pruebas pues distintas, ¿no? Bueno, pruebas en general, porque allí ya no me estaban haciendo pruebas, o sea, me tenían dopada hasta las cejas y todo lo que pasaba era decirme que lo mío era psicógeno y ya está. Así que, bueno, cuando digo lo del maltrato psicológico también es porque en muchas ocasiones llegué a estar privada de movimiento, me llegaron a constreñir las manos y los pies atada en una camilla, que yo lo pasaba horriblemente mal, porque desmayarte y despertarte atado de pies y manos es de lo peor que te puede pasar en esta vida, creo yo. Entonces, de estas veces que me pasaba esto, pues muchas veces se hacía mofa, se reían de cómo me quejaba o si pedía ayuda o si, porque al final me despertaba muchas veces desorientada sin saber qué había pasado y pedía ayuda. Y bueno, pues muchas veces se rieron de mí, me imitaban, o bueno, de mi apellido, que es peculiar, o lo que fuera. Pero sí, las faltas de respeto fueron muy potentes. Yo lo pasé realmente mal. En ocasiones, cuando había estado en urgencias con las crisis, me dejaban caer para ver si también fingía o no. Me llegué a hacer daño muchas veces. Y bueno, fue una etapa muy oscura para mí porque, bueno, yo perdí la fe completamente en el sistema sanitario y en todos los sanitarios, ¿no? O sea, les cogí absoluta manía, absoluto terror a los hospitales, a los sanitarios, a los médicos, enfermeras, a todo el mundo. O sea, para mí era un yo contra ellos, un David contra Goliat, y me sentía pues como una basura. O sea, para ellos no me veían como una persona. Eso lo tenía muy claro y es algo que bueno, con los años fui superando y logré superar, pero a base de esforzarme mucho yo. Pero vaya, no fue un evento aislado, ni muchísimo menos, y por desgracia, no conozco a ninguna mujer que no haya pasado por algún tipo de episodio. Así que bueno, por fin estaba en otro hospital, empezaron a hacerme pruebas, me hicieron un Holter, me hicieron un TAC, una resonancia, me pidieron una batería de pruebas y ahí salió el primer síndrome compresivo vascular que tengo, el síndrome del cascanueces. Y bueno, para mí pues daba explicación a los dolores abdominales al menos, pero según ellos era como un hallazgo radiológico secundario sin importancia, que no daba síntomas, que no tenía que darme ningún problema y ya está. Cosa que no es así para nada, pero en ese momento hablamos del año 2009, entonces no había nada de información sobre todo esto. Yo me metí en Facebook, me metí a mirar en internet y no había información apenas, o sea, es que había poquísima, poquísima y no encontré a nadie que hablara de que tenía este síndrome, ni de cómo le iba, ni muchísimo menos. Y no encontré a nadie que hablara de que tenía este síndrome, ni de cómo le iba, ni nada parecido. Así que, bueno, en ese momento me derivaron a una clínica privada, me ofrecieron operarme, colocarme un stent para abrir la vena renal izquierda. El síndrome de cascanueces es el pinzamiento de la vena renal izquierda en su paso entre la aorta y la mesentérica superior, queda pinzada ahí en medio. Entonces, bueno, hay tres tipos de cascanueces, el posterior, el anterior y el clásico, digamos, pero bueno, en ese momento, ya digo, no había ningún tipo de información, no se sabía nada de todo esto y a mí el stent me lo vendieron como la máxima solución y lo que me iba a ir perfecto, se me iba a poner mediante un cateterismo, súper fácil y ya está. Sí que me advirtieron que si el stent fallaba, iba a tener que someterme a una cirugía abierta, porque sí que ya no se podía hacer nada más. Así que bueno, en ese momento pues se me operó, al cabo de
3, 4 meses me incorporé a trabajar, aunque tenía todavía molestias y tenía mis momentos y tal, pero yo quería ya, era como, bueno, al fin me han encontrado el qué. Yo les preguntaba si mis crisis, mis desmayos no podían tener que ver, porque había, ¿no?, esa retención de sangre en esa zona y que no, 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 nada que ver, nada que ver. Bueno, pues vale, pues ahí quedó un poco todo cerrado, digámoslo así, ¿no? O sea, para un hospital yo era paciente psiquiátrica, para este hospital tenía esta patología que la veían como algo muy secundario y ya está. Entonces yo me puse a trabajar para intentar hacer vida normal con mis hijos, mi familia, me apunté al gimnasio porque estaba muy, muy delgada, quedé sin masa muscular después de haber estado en el coma y la verdad que, bueno, pues en el gimnasio cada vez me fui animando más, 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 resulta que era una escuela de competición y con la coña me animaron a competir y competía en powerlifting con un equipo de mujeres y en bikini fitness competí una vez nada más. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia súper guay. Y durante esos años, pues bueno, acabé trabajando como reportera deportiva, me fichó una empresa de suplementación con mi imagen, hice cosas bastante chulas, la verdad, y bueno, no estaba bien, porque no estaba bien, seguía teniendo esos episodios de dolor, esos momentos de vómitos, o sea, eso no había llegado a cambiar en ningún momento, pero no era la misma intensidad que siempre, al menos eso me decía yo a mí misma, que ya estaba bien, que venga para adelante, y así estuve unos años. Conseguí estar unos años bastante estable dentro de todo, hasta que empecé a perder peso otra vez, empecé a estar fatal otra vez, muy cansada, muy hecha polvo, y bueno, pues nada, iba de urgencias y me decían, no, no, está todo bien, está todo bien. Sí que es cierto que os cuento que entre medias de esos años me operaron de una apendicitis en una ocasión y perdí un embarazo gemelar también, que también lo pasé fatal, pero bueno, fueron las dos cosas como a nivel médico más relevantes. Y bueno, pues eso, yo empecé a encontrarme fatal, empecé a ir de urgencias, me decían que el estén estaba donde estaba, que todo bien, que todo bien. Así varias veces. Una de las veces en urgencias vino una neuróloga a verme porque le hicieron interconsulta y ya, bueno, se mofó de mí, en mi cara. Cuando le empecé a contar, me preguntó qué me pasaba, le empecé a contar qué me pasaba y la chica me respondió que, bueno, que, ostras, que tú lo tienes todo, ¿no? Todo te pasa a ti. Es que, bueno, ese tipo de comentarios que desagradables no lo siguiente y, bueno, estaba súper mareada, que me encontraba mal, me obligó a levantarme, o sea, me trató, la verdad, que fatal y, como no, pues salí de ahí llorando, pero llorando a todo llorar. El trauma médico se adquiere así. Se adquiere a base de, si tener una enfermedad ya es muy jodido, tener una enfermedad cuando te están tratando mal, cuando te están violentando, cuando te están faltando al respeto de manera constante, te están cuestionando absolutamente todo lo que dices o todo lo que haces, o eso acaba generándote un trauma médico y acabas pues por no confiar en absolutamente nadie y acabas por no querer pedir ayuda a nivel psicológico porque tienes pánico a que atribuyan todos tus síntomas a lo que te pase a nivel psicológico. Y siempre lo he dicho, ¿podemos tener ansiedad? Sí, claro que podemos tener ansiedad, y más si estamos enfermas, pero no quiere decir que sea la causa y el origen de todo. O sea, para mí el problema es ese y siempre ha sido ese. Igual que, ostras, ¿qué pasa? ¿Que una persona que tenga una patología psiquiátrica ya deja de tener cualquier dolencia física? No, claro que no, pero es que no les pasan ni media. Y lo mismo, o sea, en psiquiatría se mofan de los pacientes, que es un contento, pero no solo los profesionales en general o los enfermeros o auxiliares, no, no. El resto de médicos, lo mismo, o sea, no todo el mundo lo hace, no. No quiero ser injusta y no quiero entrar en totalitarismos porque no sería realista. No lo hace todo el mundo, no es cada vez, no, porque no, seamos justos, pero sí que es cierto que hay una tendencia importante en esa dirección y que, bueno, lo dicho, yo misma sufrí maltrato a un nivel muy heavy. Así que, y me consta que no soy un caso aislado. Entonces, además que, bueno, que el sesgo de género está, vamos, documentado y estudiado y ahí está, para quien lo quiera consultar, que no es una ida de olla feminista o alguna historia así, no, no, es que esto es real y ahí están los estudios que lo corroboran. Así que, bueno, volviendo al tema, al final, en una de las ocasiones que fui a urgencias, vio mi angiotac una vascular, que era lo que tenía que haber pasado desde el principio, y cuando lo vio dijo, wow, es que, bueno, lo que te está pasando es que el stent está rompiendo la vena desde dentro
y lo que tienes es un infarto intestinal del corazón. Y yo, ah, qué bien, anda, mira, fíjate tú que pasamos de que no me pasa nada a que tengo un infarto de los intestinos, una isquemia que se llama, ¿vale? Y estaba haciendo una isquemia pues, en los intestinos y bueno, pues esto era lo que hacía que yo pues lo vomitara absolutamente todo, me encontrara fatal, perdiera peso y estuviera pues eso. Entonces ahí entendí que tocaba ya enfrentarse a esa cirugía abierta que me comentaron, porque el stent había que sacarlo de ahí. Así que bueno, pues ahí fue cuando me sometieron a una cirugía abierta, la primera, una abierta de lado a lado, y me tuvieron que hacer un bypass de la vena renal, porque esa vena renal se tuvo que sacar, porque estaba rota completamente, y el stent había migrado un trocito hacia la cava. Y la cava es una vena que es súper, súper, súper importante y muy delicada, que compromete la vida directamente. Y entonces, bueno, hay un trocito de stent que tuvieron que ligar a la vena cava y ahí sigue. O sea, no me lo pudieron quitar. Así que bueno, pues eso hicieron. A todo esto he de decir que empecé a buscar en redes sociales a alguien que tuviera pues el síndrome cascanueces, ¿no? Que llevara un stent y qué tal. Y al final, después de estar en el foro femenino, de encontrar alguna cosa y tal, encontré un grupo en Facebook. Hablamos del año 2015-2016 y allí es donde conocí a mis primeras compañeras que tenían síndrome cascanueces y una chica que tenía síndrome de Wilkie, que es Noaigón, que seguro que os suena, bien la conocéis, que tiene 7 enfermedades raras. Y bueno, pues ahí conocí a Noa y a varias compañeras más. Éramos un grupo pequeñito. Y bueno, en ese momento, con los síndromes compulsivos vasculares, sabíamos que se podían llegar a tener dos a la vez: el síndrome de cascanueces y el síndrome de Wilkie o el síndrome de la mesentérica superior. Entonces existía un grupo americano también en el que yo pues estuve conectando con varias pacientes, informándome, y un grupo alemán encontré también. Así que bueno, por ahí fui como contactando con gente y aprendiendo y esto y lo otro. Así que bueno, yo estaba ya en esos grupos. No había nadie que le hubiera fallado el stent aquí en España. Sí, habían dos compañeras que llevaban stent igual que yo, pero lo tenían bien. Y yo era la única que le había pasado eso en ese momento. Y sí que veía que en el grupo americano habían pacientes mucho más enfermas que aquí. Pero también es cierto que en Estados Unidos son mucho más intervencionistas, entonces vi a gente pues con vías centrales, con sondas, que bueno, como estoy yo ahora, pero en ese momento yo pensaba que, uf, que yo no estoy así, yo no voy a llegar a estar así de mal ni de coña. O sea, que no, era como que no me preocupaba porque como que yo no veía que eso fuera mi destino, ni muchísimo menos, porque yo tenía un síndrome. Entonces, así que bueno, después de esa cirugía tan grande me quedé ultra delgada, pero ultra delgada. Me quedé muy hecha polvo. Estuve un mes en el hospital. Me tuvieron que poner nutrición parenteral por vena, porque no podía comer, para remontarme a nivel de analítica, porque estaba desnutrida, estaba fatal y me tenían que operar. Entonces, bueno, fue un show. Y bueno, pues al final salí del hospital, me fui a casa y la cosa es que, a ver, una cirugía así cuesta de recuperar. Entonces pasaban las semanas y yo veía ostras, que no acababa de ponerme bien, que es que no me ponía bien. Pero bueno, a ver, al final era una cirugía grande y yo me esperaba, pasaban las semanas y no me ponía bien, y no me ponía bien, iba de urgencias, lo decía, poco más que se reían de mí, otra vez, para variar, poco más que se acaban a relucir que teniendo antecedentes psiquiátricos, porque a la que tú tienes un antecedente psiquiátrico, todo va a ir para ahí, lo van a orientar todo para eso. O sea, nadie más se va a preocupar de mirarse algo en profundidad o a esforzarse mínimamente, porque ¿para qué? Si ya te han puesto la etiqueta, ya está, ya lo tienen. Así que nada, todo fue otra vez más de lo mismo. Y claro, ahí ya está una que ya está quemada, cansada, agobiada, asqueada, cabreada y de todo, ¿no? Porque dices, jolín, que estoy fatal, que no me pongo bien, hacerme caso, ayudarme. Entonces, bueno, pues una que es espabilada, por suerte, empecé pues a aprender cómo eran estos síndromes, dónde estaban las compresiones, por qué pasaban. Empecé a leerme toda la literatura que había disponible en las páginas a nivel de estudios científicos, médicos y tal. Y bueno, a mí me quedaba muy claro bueno, pues que en esa zona, en la zona donde estaba la compresión para el cascanueces, también estaba la compresión para el Wilkie. Y de hecho, Noa Ivonne, fue una de las primeras que me dijo: Marta, es que tú tienes todos los síntomas de mi síndrome.
porque volví a tener vómitos, volví a tener un dolor brutal en esta zona, volví a perder un montón de peso y cada vez más peso, o sea, me quedé, pero vamos, peor, mucho peor que nunca, estaba en los huesos, era piel y hueso y nada, que no había manera. Así que me llegaron a ingresar durante 3 semanas en mi hospital de referencia, en las que, bueno, pues con batidos, fraccionados, intentando subsistir como podía. Me volvieron a hacer pruebas, pero tenían una pelea, un rifirrafe. Y las pruebas no salían blancas, como se dice, sino que se veía que había una compresión en la tercera porción del duodeno, que eso es ya un indicativo de que hay un síndrome de Wilkie, de que el duodeno está pinzado en esa zona, en su paso entre la aorta y la mesentérica también. Entonces, bueno, los médicos no querían saber nada porque ya me habían operado, ya me habían abierto la tripa, ya era una tripa abierta anteriormente, entonces ellos era de, tienes dolor, acostúmbrate a vivir con él, es lo que hay. Miraba las pruebas y ellos no veían nada, me decían que no, que yo estaba bien, pero te vamos a derivar a otro hospital para que te hagan pruebas de motilidad, no sea que tengas algo de motilidad. La motilidad al final es los espasmos que hacen los músculos, ¿no? Tanto el esófago, el estómago, para que hagamos la digestión y podamos, pues eso, digerir. Así que, bueno, me derivaron a ese otro hospital en el que estuve otras 3, 4 semanas ingresada y, bueno, pues perdiendo peso, sin poder comer, intentándolo todo. Me habían dado calmantes opiáceos en el otro hospital. En este hospital me los retiraron todos. Un dolor que me moría, porque, vamos, o sea, sin medicación para el dolor de rescate ni nada, absolutamente. Así que, bueno, estuvieron esas semanas haciéndome pruebas, manometrías, etcétera, etcétera. Y bueno, concluyeron que lo que a mí me pasaba era que tenía una dispepsia digestiva, que al final es como una indigestión y ya está, nada más. Así que bueno, hoy lo dejo hasta aquí. Os haré parte 2 y parte 3 porque hará falta, pero bueno, dejadme en comentarios qué os parece lo que os comento, si os suena, si os ha pasado o si queréis ver la parte 2 y parte 3.